Me dejaron fuera 8 veces en Acción de Gracias. Entonces mi nuera y mi hijo llegaron a mi casa en Mónaco. Después de 8 celebraciones de Acción de Gracias en las que me dejaron fuera, entendí que la soledad también hace ruido. Ese martes de febrero, cuando sonó el timbre de mi casa en Mónaco, yo aún no sabía que esa visita traía planes escondidos. Vería maletas, oiría una vocecita dulce diciendo hola, suegrita, venimos a vivir aquí, y me tocaría responder con 3 palabras que cambiaron el rumbo. Pero antes de llegar a ese punto, déjame contarte cómo empezó mi historia, para que entiendas por qué ya no estaba dispuesta a permitir otra humillación. Me llamo Elvira, tengo 63 años, y durante casi una década mi propia familia me hizo sentir invitada de ocasión en la vida que yo misma había sostenido. Cada cuarto jueves de noviembre, mientras en Estados Unidos las familias se juntan alrededor del pavó, yo me sentaba en la terraza con una taza de café y veía el Mediterráneo calmo. El mar parecía una sábana planchada, pero adentro de mí había arrugas. 8 años así. 8 sillas donde no había lugar para mí, mientras mi hijo Sergio y su esposa Camila aparecían perfectos en las fotos desde la casa de los papás de ella, allá en Connecticut. La primera vez que me excluyeron, Camila sonrió con amabilidad y me dijo que la casa de sus padres era muy pequeña. Yo acababa de quedar viuda, Rogelio, mi compañero de toda la vida, se había ido hacía 6 meses. Tragué orgullo y dije que lo entendía. Incluso les mandé dinero para que compraran un pavo sabroso, de los buenos, mijo, que alcance para todos. Quise creer que al año siguiente se abría espacio. El segundo año llegó otra excusa. El abuelo de Camila estaba delicado y requería silencio. El tercero, anunciarían que harían algo íntimo, solo familia directa. Esas 2 palabras me atravesaron como aguja. ¿Y yo qué era? ¿Una extraña con apellido compartido? Lo que me remató no fueron las frases, sino las imágenes. Cada noviembre, sin falta, ahí aparecían en Facebook e Instagram, Sergio en la cabecera, los hermanos de Camila, los primos, hasta el perro con su paliacate. Y yo, invisible, como si no existiera historia detrás de ese muchacho que yo crié con desvelos y 3 trabajos. El cuarto año dejé de preguntar. El quinto, dejé de mandar el dinero del pavó. Para el séptimo ya entendía el mensaje, no era bienvenida. Aún así, las fotos seguían clavándose como pequeños cuchillos digitales. Y en el octavo, mientras veía a Sergio abrazando a Camila junto al árbol, lo comprendí con una claridad que casi dolía físicamente. Mi hijo me había ido borrando con delicadeza de bisturí, hasta olvidarse de que alguna vez hubo una madre en el centro de su vida. Lo más doloroso fue asumir que yo financiaba gran parte de esa alegría que me negaban. La casa de Estados Unidos la pudieron comprar porque yo puse el enganche. El auto de Camila lo pagué a meses cuando Sergio perdió el empleo. Los viajes a Europa que presumían en redes, yo los cubrí para que abrieran mundo y tuvieran recuerdos. Hasta el anillo de compromiso salió de mi cuenta, porque mi hijo me pidió un último empujón. Sin darme cuenta me convertí en la cajera silenciosa de su matrimonio, disponible para la urgencia, prescindible para la foto. Mientras tanto, yo vivía en una mansión frente al mar con 6 habitaciones y personal que me ayuda, y aún así, para ellos, nunca había un lugar para mí en su mesa. Esa contradicción se me clavó como espina, tanto cuarto vacío y el sitio que más necesitaba, el de la familia, siempre ocupado por otros. Antes del último Thanksgiving reuní valor y marqué el número de Sergio. «Hijo, ¿por qué nunca me invitan?», pregunté con la voz más serena que pude. Ya a otro lado hubo un silencio largo. Alcancé a oír la voz de Camila de fondo, bajita, dando indicaciones. Él respondió al fin, con el tono apenado que usaba de niño cuando sabía que había hecho algo indebido: «Mamá, es complicado. Camila tiene sus tradiciones. Yo la respeto». No era una explicación, era una renuncia. Ese día entendí que no lo perdí a causa de la muerte, eso habría sido claro y definitivo, lo perdí por goteo, a manos de la manipulación y de su propia comodidad. Esa misma noche, rodeada de lujos que no curan el corazón, tomé una decisión. Ya no iba a perseguir un cariño que no quería alcanzarme. Suspendí las transferencias, apagué el recordatorio de llamadas dominicales y me prometí no volver a tocar puertas que solo servían para exponerme al desprecio.
Por primera vez en 8 años iba a vivir como mujer y no nada más como madre que ruega por un espacio en la mesa de otros. Los meses siguientes fueron extraños. Aprendí a desayunar sin revisar el teléfono, a conversar con el mar, a planchar mis recuerdos sin rompérmelos. Empecé a dormir mejor. Descubrí que la paz también hace compañía. Y cuando por fin parecía haber encontrado un ritmo, el destino tocó el timbre. Aquel martes de febrero, el cielo estaba despejado y el viento olía a sal. Había puesto pan dulce en un platito y me serví otra taza de café. El sonido del portero eléctrico me sobresaltó. ¿Quién será?, pensé. Caminé por el pasillo de mármol, miré por la cámara y vi un taxi estacionado junto al portón. 4 maletas enormes descansaban en la banqueta como muebles nuevos. No distinguí de inmediato los rostros, pero mi estómago se hizo nudo. Una sabe leer esas señales, cuando la vida viene a invadir sin pedir permiso. Respiré hondo. Antes de abrir, recordé a Rogelio diciéndome, no te me achiques, muchacha. Apreté los labios, acomodé el chal sobre los hombros y sentí algo distinto dentro de mí, no miedo, sino firmeza. Pase lo que pasara, ya no iba a dejar que me movieran de mi lugar. Porque una cosa es que te excluyan de una foto, y otra muy distinta es que pretendan instalarse en tu casa como si tú fueras la visita. Quiero cerrar este primer bloque con algo que sale de mi corazón. Sé que muchas mujeres mexicanas y de todo el mundo han vivido la misma punzada, esa mezcla de abandono y vergüenza que se traga en silencio. Te digo, hermana, que no es tu culpa. Amar nunca está mal. Lo que sí podemos hacer distinto es fijar un límite. El mío llegó con un timbrazo y con la certeza de que ya no volvería a financiar mi propia tristeza. Gracias por escucharme hasta aquí, tu compañía a la distancia me sostiene, y tu ciudad en los comentarios será un abrazo que me devuelva fuerza. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaban. Sergio, mi hijo de 35 años, con la mirada cansada, acompañado de Camila, reluciente como siempre, con ese aire de modelo de revista que le encantaba mostrar. El taxi ya se marchaba, dejando 4 maletas alineadas como soldados en la banqueta. Hola, suegrita, dijo Camila, con una sonrisa impecable, de esas que parecen ensayadas frente al espejo. Sorpresa, vinimos a visitarte. Sergio bajó la vista. Hola, mamá. Esperamos que no te moleste que lleguemos sin avisar. Los invité a pasar, aunque sentí un nudo apretando mi estómago. En cuanto entraron, noté cómo los ojos de Camila recorrían la sala, evaluando cada cuadro, cada mueble, cada recuerdo mío, como si estuviera tasando un botín. ¿Y cuánto tiempo piensan quedarse?, pregunté mientras María, mi empleada de confianza, les ofrecía café. Camila intercambió una mirada rápida con Sergio antes de contestar. Bueno, en realidad, necesitamos hablar de eso contigo. Se acomodó en mi sillón favorito, ese de terciopelo azul que había escogido junto con Rogelio hace más de 20 años, y estiró los brazos como si fuera la dueña del lugar. Verás, Elvira, continuó con tono dulce, Sergio y yo nos dimos cuenta de que te hemos dejado sola mucho tiempo. Eres una mujer mayor, viviendo en esta casa enorme, eso no está bien. Así que pensamos que lo mejor es mudarnos aquí contigo. Vamos a ser una familia feliz, todos juntos. La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló en el piso de mármol. María corrió a limpiar, pero yo me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Mudarse aquí, repetí con voz lenta, incrédula. Sí, dijo Camila, con un aire de naturalidad que me provocó escalofríos. Ya vendimos la casa en Connecticut. Necesitábamos un cambio de aires. ¿Y qué mejor lugar que este para empezar de nuevo? Me ardieron las mejillas. Vendieron la casa, la misma por la que yo había puesto el enganche. Sergio se removió incómodo en su silla, incapaz de sostenerme la mirada. Todo pasó muy rápido, mamá, murmuró. Muy rápido, pensé. Justo después de que yo dejara de mandar dinero y de llamarlos cada domingo. Qué conveniente. Camila se levantó y empezó a caminar por la sala, tocando mis cosas como si fueran suyas. Esta casa es perfecta para nosotros. Siempre le dije a Sergio que tenías buen gusto, aunque, claro, algunas cosas necesitan actualización.
Estos muebles están un poco pasados, ¿no crees? Y las paredes definitivamente necesitan un color más moderno. Sentí la sangre hervir. Esa mujer que me había dejado fuera de su vida durante 8 años, ahora hablaba de redecorar mi casa como si fuera su proyecto personal. ¿Y dónde planean dormir?, pregunté, esforzándome por mantener la calma. Pues, obviamente tomaremos la habitación principal, respondió Camila sin titubear. Es la más grande y tiene el mejor baño. Tú puedes quedarte en una de las de huéspedes, son muy cómodas. Esa habitación, la que compartí con Rogelio, la que guarda nuestros secretos y lágrimas, donde él dio su último respiro entre mis brazos. Esa es mi habitación, dije con voz firme. Camila soltó una risa cristalina, cargada de condescendencia. Elvira, querida, a tu edad no necesitas tanto espacio. Nosotros todavía somos jóvenes, necesitamos energía, comodidad. Tú estarías mejor en algo más sencillo. Sergio intervino, pero no para defenderme. Mamá, Camila tiene razón. Sería más práctico así. ¿Más práctico? Mi hijo de 35 años acababa de decirme que era más práctico desterrarme de mi propia recámara. Por si fuera poco, Camila añadió, y ya hablé con María. Le expliqué que necesitaremos algunos cambios en la rutina de limpieza y cocina. Ella parece muy dispuesta a adaptarse. ¿Ya hablaste con María?, solté, incrédula. Por supuesto. Alguien tiene que organizar esta casa, ¿no? Tú tranquila, Elvira, yo me encargo de todo. Relájate y disfruta tener familia en casa otra vez. Fue en ese instante que la verdad me golpeó con fuerza. No venían a visitarme. No venían a cuidarme. Venían a quedarse con mi casa, mi dinero, mi vida. Y encima esperaban que yo sonriera agradecida. Al tercer día de su llegada, los cambios ya eran visibles. Ese viernes por la mañana estaba tomando mi café en la terraza, mi ritual sagrado desde que enviudé, cuando María se acercó con rostro preocupado. Señora Elvira, dijo con voz tímida, la señora Camila me ordenó que ya no le sirva el desayuno aquí afuera. Dice que es antihigiénico. De ahora en adelante, todos debemos desayunar en el comedor formal. Miré hacia la ventana. Mi mesa de roble, donde Rogelio y yo comimos tantas veces, había sido arrinconada. En su lugar, Camila había colocado una mesa moderna de vidrio. María, respondí, esta es mi casa. Yo desayuno donde quiera. Ella bajó la mirada. Lo sé, señora. Pero Camila dijo que, si no sigo sus instrucciones, tendré que buscar otro trabajo. Se me heló la sangre. Camila estaba amenazando a mi personal para obligarme a obedecer sus reglas. Esa tarde bajé a mi estudio para distraerme revisando papeles, y encontré a Camila sentada en mi escritorio, revisando mis documentos. ¿Qué haces aquí?, pregunté, controlando mi voz. Oh, hola, Elvira, contestó con serenidad. Estaba organizando un poco. Tenías muchos papeles viejos, facturas, cartas sin valor. Pensé en ayudarte a tirar lo que no necesitas. En sus manos tenía las últimas cartas de Rogelio y documentos de mi testamento. Esos son privados, le dije. Lo sé, pero a tu edad uno acumula cosas inútiles sin darse cuenta. Yo tengo buen ojo. Sergio y yo pensamos que sería mejor encargarnos de tus finanzas, para que no te estreses. No, respondí con firmeza. Esos asuntos son míos. Su sonrisa se heló. No seas difícil, Elvira. Solo queremos ayudarte. Esa noche, durante la cena, anunció más cambios. He decidido que tu jardinero debe irse. El jardín es muy simple, necesita renovación. Y tu chofer también. Es mejor usar taxis, ya sabes, a nuestra edad es mucho menos complicado. A nuestra edad, repetí, indignada. Claro. A los 63 ya no deberías cargar con tantas responsabilidades. Sergio, en lugar de reaccionar, simplemente murmuró, mamá, escúchala. Camila solo quiere ayudarte. Lo miré, y sentí que no reconocía al niño que alguna vez busqué entre pesadillas.
Ese hijo que cuidé entre desvelos ahora era un extraño que avalaba mi desplazamiento. ¿Recuerdas, Sergio, cuando tu padre se fue y yo trabajé 3 empleos para mantenerte?, le dije con lágrimas en los ojos. ¿Quién te cuidó cuando la fiebre no bajaba? ¿Quién pagó tu universidad? ¿Quién puso el dinero para tu casa? Él bajó la mirada. Eso fue hace mucho, mamá. No, hijo, respondí, golpeando la mesa con la voz. Eso fue mi vida entera. ¿Y ahora llegas aquí con tu esposa? Me tratan como anciana incapaz, ¿y quieres que lo llame ayuda? Camila suspiró exagerada. Elvira está muy emocional. Estos cambios de humor no son normales. ¿Cambios de humor?, pregunté, incrédula. Sí, dijo con tono de lástima. Creo que necesitas descansar. Mañana hablamos cuando estés más tranquila. Sergio asintió como un niño obediente. Tiene razón, mamá. Esa noche, mientras subía a mi recámara, lo entendí todo. No era solo que Camila manipulara. Sergio era cómplice. Él había elegido este camino porque le convenía. Pero yo no era débil. Había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a criar sola. Y no pensaba quedarme callada. Algo dentro de mí despertó. Había llegado el momento de defender lo que era mío. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo de mi recámara, esa misma donde alguna vez me sentí acompañada por Rogelio, preguntándome hasta dónde serían capaces de llegar. La intuición me decía que lo que veía era apenas la punta del iceberg. Al día siguiente, Pedro, mi jardinero desde hacía más de 10 años, se acercó con cara de preocupación. Señora Elvira, la señora Camila me avisó que ya no necesitarán mis servicios. Dice que el jardín está muy simple y que traerá a otra compañía para remodelarlo todo. Me quedé helada. Pedro conocía cada rincón de ese jardín, fue él quien plantó los rosales que Rogelio tanto cuidaba. ¿Y Sergio qué dijo?, pregunté. Él solo estaba presente, bajó la cabeza y no opinó nada, me respondió Pedro con tristeza. La rabia me subió como fuego. No era solo que Camila quisiera apoderarse de la casa, estaba borrando poco a poco todo lo que me daba identidad, mis recuerdos, mis raíces. Más tarde, bajé a mi estudio con la intención de organizar mis papeles. Y ahí estaba otra vez, Camila sentada en mi escritorio, revisando mis documentos. Tenía entre manos mi testamento y una carpeta con información de mis cuentas bancarias. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, alzando la voz. Ella sonrió como si nada. Elvira, estoy organizando por ti. Estos papeles viejos solo ocupan espacio. Además, no puedes negar que a veces te confundes. Ayer, por ejemplo, dejaste las luces del jardín encendidas toda la noche. Eso puede ser peligroso. Mentía. Yo no había olvidado nada. Lo entendí enseguida, estaba construyendo un caso, inventando pruebas para hacerme pasar por incapaz. Estos asuntos son privados, dije firme. Querida, no seas terca. Sergio y yo solo queremos cuidarte. Es mejor que dejes en nuestras manos las finanzas. Tú podrías descansar de tanto estrés, insistió, con ese tono fingido que usaba para disfrazar su veneno. La interrumpí con la voz más firme que pude, no. Mientras yo tenga memoria y vida, estos asuntos son míos. Vi cómo su sonrisa se desmoronaba. En sus ojos brilló un destello de molestia, de frustración. Y en ese momento confirmé lo que ya sospechaba, no habían llegado a visitarme, habían llegado a desplazarme. Esa noche, durante la cena, Camila se levantó como si fuera la dueña de la casa y anunció más cambios. El chofer también tendrá que irse. Es mejor usar taxis. Y la cocinera debería reducir horarios, no necesitamos tanto personal. A nuestra edad esas cosas son un exceso. Me indigné. ¿Nuestra edad? Camila, tú apenas tienes 30 años. Yo tendré 63, pero aún sé manejar mi vida. Ella se encogió de hombros y fingió compasión. Justamente, Elvira. A tu edad es cuando más apoyo necesitas. Sergio, en lugar de defenderme, se limitó a decir, mamá, Camila tiene razón. Escúchala. Lo miré con incredulidad.
¿Dónde estaba el niño que cuidé en noches de fiebre? ¿Dónde estaba ese joven al que ayudé a terminar la universidad, al que sostuve cuando perdió su empleo? Ya no lo veía. Frente a mí había un hombre dispuesto a borrar a su madre con tal de agradar a su esposa. ¿Recuerdas cuando tu padre nos abandonó y yo trabajé 3 empleos para darte todo?, le pregunté. ¿Recuerdas cómo te cuidé en cada enfermedad, cómo me partí el lomo para pagar tus estudios y hasta el enganche de tu casa? Él desvió la mirada. Eso fue hace mucho tiempo, mamá. No, repliqué con fuerza, eso es mi vida entera. ¿Y ahora vienes aquí, me quitas mi paz, me tratas como si estuviera loca, así le llamas ayuda? Camila suspiró dramáticamente. Elvira está muy alterada. Estos cambios de humor confirman lo que pienso. No es normal. Me levanté de la mesa indignada. ¿Cambios de humor? ¿Defenderme en mi propia casa ahora significa que estoy enferma? Sergio bajó la cabeza, como si prefiriera no escuchar. Tal vez lo mejor sea que descanses, mamá, murmuró. Subí a mi recámara con el corazón en llamas. Esa noche comprendí que ya no era un malentendido, era un plan. Camila no actuaba sola, Sergio la respaldaba en silencio porque le convenía. Pero yo no era frágil ni loca. Había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, al abandono. Y si ellos pensaban que podían destruirme, no sabían con quién estaban tratando. Al tercer día después de esa discusión, Claude, mi chofer, pidió hablar conmigo en privado. Nos encontramos en el garaje, lejos de las miradas de Camila. Señora Elvira, dijo en voz baja, hay algo que debo contarle. El señor Sergio me pidió que lo llevara a varias citas mientras usted estaba en el médico. Visitó una oficina de bienes raíces, un banco y una notaría. Preguntaba por transferencias de propiedades. Específicamente sobre esta casa. Sentí que el piso se movía. ¿Está seguro de lo que escuchó?, pregunté con voz temblorosa. Sí, señora. Y hay más. También lo llevé a una clínica psiquiátrica privada. Estuvo ahí más de 1 hora con su esposa. Mis sospechas se confirmaban. Sergio y Camila estaban planeando algo para quitarme lo que era mío. Esa noche bajé a mi estudio cuando ellos dormían. Revisé cajones y papeles hasta encontrar un portafolio en el que Sergio guardaba documentos. Dentro había una carpeta marcada con mis iniciales. El primer papel era un informe médico falso, firmado por un supuesto doctor llamado Richardson. Ahí decía que yo mostraba síntomas de demencia y deterioro mental. El documento estaba fechado 3 días después de su llegada. Yo jamás había visto a ese médico en mi vida. El segundo documento era aún más cruel, una solicitud de tutela legal, ya redactada, donde Sergio pedía ser nombrado mi tutor para manejar mis bienes. Lo justificaba con supuesta preocupación por mi estado mental. El tercero era una lista de todas mis pertenencias, la casa, mis cuentas, mis joyas, incluso los cuadros que pinté en mis ratos libres. Al lado de cada ítem estaban anotaciones con la letra de Camila: vender inmediatamente. Transferir a cuenta conjunta. Seguí revisando y encontré impresos de correos electrónicos. Eran conversaciones entre Sergio y Camila de meses atrás, donde detallaban el plan. En uno, Sergio escribía: el doctor acepta los 50.000 euros y firmará lo que necesitemos. Con eso podemos avanzar en el proceso de tutela. La respuesta de Camila me heló: perfecto. Mientras tanto yo me encargaré de aislarla de todos. Una vez que esté sola, será más fácil demostrar su deterioro. Traté de respirar, pero el aire se me iba. Después de todo lo que hice por ellos, me estaban tratando como un estorbo. Encontré más notas, una lista de mis amigos, de mi médico personal y de mi abogada. Al lado de cada nombre, un plan para neutralizarlos. A Isabel, mi mejor amiga, pensaban alejarla diciéndole que yo estaba enferma. A mi doctor, planeaban mentirle diciendo que ya me atendía otro especialista. El golpe final fue un contrato preliminar de venta de mi casa. Ya tenían comprador. La fecha estaba marcada, 6 semanas después. En ese tiempo planeaban declararme incapaz y dejarme sin nada. Cerré la carpeta con manos temblorosas.
Por 8 años me pregunté qué había hecho mal para perder a mi hijo. Ahora lo entendía, nunca fue amor, siempre fue dinero. Pero lo que ellos ignoraban era que yo no iba a rendirme. Había sobrevivido a demasiadas batallas como para caer sin luchar. Y si Sergio y Camila habían venido a jugar sucio, yo les mostraría que no soy una mujer fácil de derribar. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Tenía que mantener la calma, aparentar que no sabía nada, mientras por dentro me hervía la sangre. Cada sonrisa falsa de Camila, cada mirada evasiva de Sergio, se clavaba en mí como un cuchillo. Pero entendí que si quería ganar, debía jugar con paciencia. No podía mostrar mis cartas antes de tiempo. Así que me tragué el orgullo y dejé que siguieran con su teatro. Camila redecoraba la casa como si fuera suya, cambiaba muebles, imponía reglas nuevas. Sergio sentía, como un niño obediente, incapaz de desafiarla. Por dentro lloraba, pero cada humillación era leña para el fuego que me mantenía en pie. El miércoles muy temprano, cuando ellos todavía dormían, hice 3 llamadas desde el teléfono de la cocina, ese que nunca usaban. La primera fue para Jean-Claude Dubois, mi abogado de toda la vida, quien conocía cada detalle de mis finanzas. La segunda fue al Dr. Martínez, mi médico personal desde hace 15 años, alguien que siempre había cuidado de mi salud con honestidad y dedicación. La tercera, quizás la más importante, fue para Isabel, mi amiga del alma, la que siempre me decía la verdad aunque me doliera. Isabel tenía contactos en el consulado francés, y sabía que podía ayudarme a descubrir quién era realmente esa mujer que se hacía llamar Camila. Cuando colgué, me sentí un poco más fuerte. Por primera vez en semanas, tenía un plan. El viernes por la tarde, mientras yo fingía leer en la sala, Camila apareció con una carpeta llena de documentos. Sergio venía detrás de ella, cabizbajo, evitando mis ojos. Elvira, comenzó Camila con esa voz empalagosa que tanto detestaba, necesitamos hablar de tu bienestar. Hemos notado algunos cambios en tu memoria y en tu humor. El Dr. Richardson, un especialista muy respetado, ya hizo un informe sobre ti. Colocó los papeles frente a mí. Los reconocí de inmediato. Eran copias de los documentos que había encontrado en el portafolio de Sergio. Falsificaciones burdas, pero peligrosas. El Dr. Richardson, pregunté fingiendo desconcierto. No recuerdo haberlo visto nunca. Camila sonrió con suficiencia. Claro que lo viste, querida. Estuvo aquí la semana pasada y conversó contigo más de 1 hora, ¿ya lo olvidaste? Mentía descaradamente. Sergio se removió incómodo. Mamá, él nos dio recomendaciones. Dice que necesita supervisión constante. Y que sería mejor que alguien se hiciera cargo de tus finanzas. Tragué saliva y pregunté, ¿qué clase de supervisión? Camila sacó otro papel. Nada grave, solo una precaución. Aquí está un poder notarial que autoriza a Sergio a manejar tus cuentas y propiedades hasta que mejores. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Señaló 3 lugares con post-its amarillos. Lo miré todo con calma. Tomé la pluma que Sergio me tendía, pero no la moví. ¿Y si me niego?, pregunté suavemente. Camila y Sergio intercambiaron miradas. Fue él quien respondió, al fin levantando los ojos. Mamá, ya tenemos el informe médico. Si no firmas, podemos ir a los tribunales. Pero será más fácil para todos si cooperas. ¿Más fácil para quién, Sergio?, repliqué. Él bajó la vista otra vez. Los procesos legales son muy desgastantes. No queremos llegar a eso. Camila empujó un poco más la pluma hacia mí. Haz lo correcto, Elvira. Esto es por tu bien. Queremos protegerte. Me quedé callada unos segundos. Luego, con voz tranquila, dije, ¿sabes, Camila? Hay algo que siempre me ha intrigado de ti. ¿Cómo sabes tanto sobre trámites de tutela, informes médicos falsos, transferencias de propiedades? ¿Es que ya lo has hecho antes? Por primera vez, su sonrisa se quebró. No sé de qué hablas, respondió. Me incliné hacia adelante y la miré directo a los ojos. No te preocupes, ayer hice algunas llamadas. Hablé con mi amiga Isabel,
la que trabaja en el consulado. Le pedí que investigara tu historial. El color desapareció de su rostro. Sergio me miró, confundido. ¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que tu esposa no se llama Camila Ramírez, como nos dijo. Su verdadero nombre es Carolina Morrison. Y antes de conocerte, estuvo casada 2 veces. Sergio abrió mucho los ojos. Eso no puede ser. Su primer esposo fue un hombre de 70 años, Robert Morrison, un millonario retirado. Murió en un accidente automovilístico a los 6 meses de casarse. Y adivina quién heredó todo, continué. Camila se levantó bruscamente. Eso es mentira. ¿Mentira? Porque también estuvo casada con David Chen, un empresario 15 años mayor que ella. Murió de un infarto repentino a los 45 años. Nunca tuvo historial de problemas cardíacos. ¿También es mentira? Sergio tomó los documentos que saqué de una carpeta escondida bajo el sillón. Temblaba mientras leía los certificados de matrimonio y defunción. En ambos casos los testamentos fueron modificados semanas antes de las muertes. En ambos casos, Carolina Morrison heredó todo. Y en ambos, desapareció después de cobrar la fortuna. El silencio cayó como un trueno en la sala. Camila gritó, «Esto es ridículo». Está delirando, Sergio, no le creas. Pero él no levantó la vista de los papeles. Aquí dice que hubo investigaciones policiales en los 2 casos, murmuró. Así es, confirmé. Nunca pudieron probar nada, pero las sospechas quedaron registradas. Me levanté despacio, sentí como recuperaba mi fuerza. ¿Sabes cuál es tu patrón, Camila? Vas detrás de hombres mayores con dinero, sin familia cercana que te cuestione. Te casas, cambias el testamento, y poco después ellos mueren en circunstancias sospechosas. Camila golpeó la mesa con la mano. Basta. Yo sonreí. Esto apenas es el principio. Porque también tengo un informe del Dr. Martínez, mi médico personal. Afirma que mi salud mental está perfecta. No tengo demencia, ni deterioro, ni nada de lo que inventaste. Y, por cierto, el Dr. Bechelsen verdadero murió hace 3 años. Usaste un nombre falso para inventar un informe. Eso es un delito federal. El rostro de Camila se endureció. Sergio la miraba como si la viera por primera vez. ¿Quién eres en realidad?, preguntó con voz rota. Ella no contestó. Entonces supe que había llegado el momento de establecer mis condiciones. Me enderecé y dije, mientras ustedes tramaban robarme, yo hacía mis propios preparativos. Así que ahora ustedes harán lo que yo diga. Si no, todo esto saldrá a la luz. Respiré hondo, mantuve la pluma en la mano como si aún dudara, y entonces sonreí con calma. Empecemos por lo simple, dije. Tengo pruebas. Saqué del aparador una pequeña grabadora y mi teléfono. Toqué reproducir. La sala se llenó con la voz de Sergio. A veces me siento mal por esto, al final es mi madre. Después sonó Camila, o Carolina, con su tono de hielo, no le estamos robando, solo adelantamos la herencia. Con la tutela y el informe del doctor, todo será rápido. El silencio cayó como piedra. Sergio se puso blanco. Camila apretó la mandíbula. ¿Cómo conseguiste eso?, murmuró él. Porque no borraron el historial de WhatsApp del iPad que usaron la primera semana, respondí. Muy descuidados. Reproduje otro audio, la voz de Camila con alguien guardado como Dr. R. Los 50.000 cuando tengamos la firma, deje claro el deterioro. Apagué. Ahora, mis condiciones, continué, y coloqué 3 sobres sobre la mesa. En el sobre 1 hay un informe de investigación privada con tu nombre real, Carolina Morrison, tus 2 matrimonios, los testamentos modificados y las pesquisas abiertas. Si hoy no salen de mi casa, mañana esas copias estarán en la fiscalía y en manos de las familias de esos señores. Camila tragó saliva. En el sobre 2 hay un dictamen del Dr. Martínez, mi cognición está intacta. Además, análisis de sangre de la semana pasada, trazas de sopiclona en niveles compatibles con administración repetida. ¿Quién me servía el té todas las tardes? Tú.
También tengo cámaras en la cocina. Se te ve abriendo un frasco que luego encontré en tu bolso. Sergio me miró roto. ¿Te drogaban? Me estaban fabricando demencia, respondí. Eso también es delito. Y en el sobre 3, añadí, copias de las medidas precautorias que mi abogado, Jean-Claude Dubois, presentó ayer, orden de restricción para ambos, embargo precautorio sobre bienes adquiridos con dinero mío. Oficios a bancos para congelar movimientos sospechosos. A Camila se le fue el color. No puedes. Si puedo, la interrumpí. Ya notifiqué a la notaría. Cualquier acto sobre esta casa será nulo por fraude. Y la inmobiliaria interesada sabe que hay investigación. Tu cronograma de 6 semanas murió hoy. Miré a mi hijo. Tienes 10 minutos para recoger lo indispensable y salir con ella. Si a los 10 minutos siguen aquí, marco a la policía y suelto los sobres. Sergio se tomó la cabeza. Mamá, yo nunca quise. Creí que estabas sola, que necesitabas ayuda. Ella me convenció. No mientas más, dije. Leí tus correos. Escribiste que yo, siempre fui egoísta, y que, merecía esto. No es protección, es resentimiento. Camila intentó negociar. Seamos razonables. Firmemos un acuerdo. Nos vamos, tú haces una transferencia final y cada quien su camino. Otra transferencia, reí sin humor. Ya financié tu coche, tus viajes y tu vida. Se acabó. ¿Puedo al menos despedirme mañana?, preguntó Sergio. Tienes 10 minutos, repetí. Y no vuelvas sin tu abogado. No esperé respuesta. Abrí el temporizador del teléfono y lo puse sobre la mesa. 9:59, 9:58. Camila corrió escaleras arriba, Sergio detrás, tambaleante. Yo me quedé de pie junto al sillón azul de Rogelio, respirando como el mar. María y Pedro asomaron desde el pasillo. Les hice un gesto, todo bien. Sigan. A los 8 minutos bajaron con 2 maletas cada uno. Camila quiso hablar, levanté la palma. La restricción entra hoy. Cualquier intento de contacto, lo denunciaré. Señalé la puerta. Váyanse. Sergio se detuvo un segundo. Tenía los ojos rojos. Perdón, mamá. No supe si era verdad o miedo. No respondí. Cerré cuando el taxi arrancó. No lloré. Abrí ventanas. Entró el olor a sal. Preparé una copa de vino. Apoyé los dedos en el mármol y dejé que el silencio hiciera su trabajo. No había terminado. Llamé a Dubois. Confirmó que el juez admitió las medidas y que el banco había congelado movimientos. Llamé al doctor Martínez para agendar su declaración y adjuntar resultados. Llamé a Isabel para agradecerle. Su informe sobre Carolina ató cabos que yo no podía atar sola. Esa noche dormí con la puerta entreabierta, no por miedo, sino por primera vez sin vigilar. Soñé con Rogelio en la terraza. Ya pasó, muchacha, me dijo. Desperté temprano y bajé a la cocina. María calentaba tortillas para mis chilaquiles. ¿Está bien, señora?, preguntó. Estoy en camino a estarlo, respondí. Hoy desayunamos en la terraza. Sonrió. Más tarde, Pedro llegó con bugambilias del jardín. Para que la casa se sienta suya otra vez, dijo. Le pedí que se quedara con nosotros. Si Camila o Sergio te llaman, no contestes. Cualquier cosa, me avisas a mí o al licenciado. Asintió. La semana fue una maratón de trámites. Firmé declaraciones, entregué videos, autoricé peritajes. Dubois armó la estrategia. Acción civil para resarcir daños, denuncia por tentativa de fraude, cohecho por el falso médico y administración desleal. Isabel compartió la identidad de Carolina con contactos en Estados Unidos y con las familias Morrison y Chen. Yo solo seguí el paso, sin perder el foco, recuperar mi vida. Por las noches, me sentaba en el sillón azul. Leía cartas de Rogelio y, entre renglones, elegía mi dignidad. Poner límites no me hacía mala madre, me hacía una mujer que se respeta.
Hay dolores que no se curan con justicia, pero la justicia devuelve el piso. Sergio mandó 2 mensajes a María pidiéndole que intercediera. Ella me los mostró. Le pedí que no respondiera. A los días supe, por Dubois, que él buscó asesoría. Quizá entendía, por fin, el tamaño de lo que hizo. No me alegré ni me dolí, solo tomé nota. El arrepentimiento no borra actos, aunque a veces abre puertas a la verdad. Una tarde, con el sol bajando, puse música de trío, abrí las ventanas y dejé que la casa respirara. Caminé despacio por cada cuarto. En la recámara principal acaricié la colcha que Rogelio eligió, en la cocina olí el café, en el estudio ordené mis papeles en carpetas rotuladas. Esta casa vuelve a ser mía, dije en voz alta. Nadie respondió, y sin embargo escuché un coro pequeño, el de tantas mujeres que, como yo, alguna vez financiaron su propia tristeza. Antes de dormir, escribí una nota para mí, no volver a mendigar un lugar en la mesa de nadie. Quien te quiere, te hace espacio. La pegué en el espejo. Al amanecer, el mar estaba en calma. Serví 2 tazas de café, una la dejé al lado del sillón de Rogelio. Por nosotros, brindé. Y por primera vez en mucho tiempo, el eco no sonó vacío, sonó a libertad, serena, plena. Me quedé de pie, observando el silencio que había caído sobre la sala como una manta pesada. Alma parecía petrificada, incapaz de reaccionar, mientras Raúl se dejaba caer en la silla con el rostro hundido entre sus manos. Por primera vez en años, sentí que recuperaba el aire. El poder que tantas veces me arrebataron con humillaciones y engaños ahora regresaba a mí, paso a paso, como si cada palabra pronunciada hubiera abierto una grieta en la máscara que ellos habían construido. Se acabó, dije en voz baja, pero con una firmeza que resonó en las paredes de mármol. No voy a ser más el fantasma de esta casa, ni su banco personal, ni la mujer a la que creen que pueden borrar como si nunca hubiera existido. Raúl levantó la cabeza, con los ojos rojos, buscando en mí una pizca de compasión. Yo ya no tenía lágrimas que regalarle. Alma, en cambio, intentó recomponerse. Se levantó tambaleando, pero aún con ese tono altanero que tantas veces usó para hacerme sentir menos. No puedes destruir nuestra vida, Teresa. Si nos hundes, tú también caerás. Nadie te va a creer. Eres una mujer mayor, sola, y nosotras sabemos cómo funciona el mundo. Sonreí con una calma que la descolocó. Ahí te equivocas. Porque este mundo lo he aprendido a golpes, y sé cómo darle la vuelta. No estoy sola, Alma. Ya hablé con quienes tenía que hablar. Lo que ustedes planeaban usar contra mí ahora es la evidencia que las va a hundir a ustedes. Raúl bajó la mirada, murmurando apenas un perdón, mamá. Palabras tardías, huecas, que no borraban las cartas que encontré, ni los documentos falsos, ni los intentos de envenenar mi vida con intrigas. La maternidad enseña a perdonar muchas cosas, pero también me enseñó que hay momentos en los que uno debe cerrar la puerta para siempre, aunque duela. Alma quiso decir algo más, pero la interrumpí. No hables. Tus amenazas ya no sirven. En cuanto salgan por esa puerta, no habrá regreso. La policía ya tiene copia de todo lo que intentaron hacer. Y si me buscan o tratan de acercarse, créeme, no solo perderán lo que pensaban robarme, sino también lo poco que aún conservan. Un silencio largo se extendió. Solo el reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo. Finalmente, Alma entendió que no tenía escapatoria. Sus labios temblaban, pero no salió ninguna palabra. Tomó una de las maletas con manos nerviosas y jaló a Raúl del brazo. Vámonos, dijo con voz quebrada. Él se dejó guiar, como tantas veces lo vi, sin fuerza para decidir nada por sí mismo. Los acompañé con la mirada hasta la puerta principal. María, mi empleada fiel, apareció detrás de mí. Sus ojos brillaban de indignación y alivio. Señora Teresa, ¿de verdad se van? Asentí en silencio. Cuando el portazo sonó, sentí que las paredes respiraban conmigo, como si la casa misma hubiera estado esperando este momento de liberación. Me quedé en el recibidor, inmóvil, hasta escuchar el motor del taxi alejándose. Entonces, con pasos firmes, regresé a la sala.
Los cristales rotos de la taza de café aún estaban en el suelo, como un recuerdo de la mañana en que todo comenzó. Me agaché, recogí un fragmento y lo sostuve en la mano. Brillaba con la luz que entraba por la ventana, y pensé. Así es mi vida, rota en partes, pero con destellos de fuerza que todavía me pertenecen. Esa noche, no brindé con lágrimas ni con coraje, sino con una copa de vino en la terraza. El mar seguía ahí, eterno, recordándome que la vida continúa aunque el corazón se fracture. Por primera vez en 8 años, sentí un alivio real. No por haber ganado una batalla, sino por haber recordado quién soy. En el fondo de mi pecho había una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por el hijo que perdí en vida, por el hombre que dejó que su esposa manipulara cada fibra de nuestra relación. Gratitud porque la verdad, aunque cruel, me había liberado de una prisión que yo misma había sostenido con la esperanza de recuperar su cariño. Los días siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción. Llamé a mis abogados, cerré cuentas conjuntas, revisé testamentos. María volvió a sonreír al trabajar sin miedo. Pedro, mi jardinero, regresó al jardín con entusiasmo, como si cada flor entendiera también que la tormenta había pasado. Pero sobre todo, comencé a reconstruirme yo. Volví a escribir en mis cuadernos, a escuchar la música que tanto amaba y que había abandonado por las tensiones familiares. Incluso acepté la invitación de Isabel para visitar Guadalajara, un viaje que pospuse demasiados años por miedo a dejar mi casa sola. Una tarde, mientras caminaba por la playa, recordé la primera vez que cargué a Raúl en mis brazos. Tenía apenas unas horas de nacido, y yo prometí que siempre lo protegería. No cumplí esa promesa en la forma que soñaba, pero entendí que proteger también significa poner límites, incluso cuando duele. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero sí ofrece una enseñanza clara: no se puede mendigar amor donde no lo hay. Y aunque mi corazón de madre siempre lo extrañará, aprendí que mi dignidad no es negociable. El eco de aquella última conversación aún resuena en mi mente. Las 3 palabras que elegí no fueron un adiós, sino una declaración de fuerza. Conozco tu secreto. Porque a veces, la verdad no solo libera, también salva. Hoy, mi casa volvió a ser mía. Mis recuerdos, mis silencios y mis luchas respiran en cada rincón. Y yo, Teresa, a mis 64 años, brindo con ustedes que me escuchan desde tantas ciudades, recordándoles que ninguna soledad es definitiva, y que siempre se puede recuperar la voz que otros intentaron apagar. Así terminó mi historia, no con la derrota que ellos planearon, sino con la certeza de que sigo en pie. Y si algún día Raúl toca de nuevo mi puerta, tal vez no la abra. Pero tampoco me temblará la mano al decirle lo que aprendí en esta amarga lección: que el verdadero amor no se impone ni se compra, se cuida. Y el que no lo supo cuidar, ya no merece volver a entrar. Brindo por mí, por ustedes que escuchan, y por todas las mujeres que, como yo, descubrieron que la mayor riqueza no es la que se guarda en cuentas bancarias, sino la que nadie puede robar: la dignidad.